Hola, qué gusto poder estar de nuevo con ustedes el día de hoy cuando vamos a estudiar un nuevo mensaje basado en el libro de los Hechos. Miren, este libro también es conocido como el libro de la salvación, porque es el relato de cómo la iglesia nació y empezó a crecer desde el mismo momento en que el Espíritu Santo bautizó a los discípulos, y gracias al poder que recibieron, ellos pudieron predicar con valentía y autoridad y con fuego en sus bocas acerca de Jesús. Lo mismo que se nos promete a ti y a mí, y por lo que estamos anhelando en todos estos días en que hemos estado en medio de esta serie del libro de los Hechos, preparándonos para lo que Dios quiere hacer con nosotros ahora, para lo que va a pasar en el futuro y pronto en nuestras vidas en su nombre. Por eso también vemos que a través de este libro miles y miles de personas empezaron a conocer al Señor. Este libro lo podemos decir como el relato histórico, donde incluso en algunos capítulos se escribe cuántas personas llegaban al Señor. Y llegaron de 3,000, de a 5,000 personas, y no solo judíos, sino también personas de otras partes fuera de Jerusalén, de Judea, de otras regiones donde los apóstoles pudieron llegar a compartir el evangelio y cumplir lo que Dios les había encomendado, y también lo que nos ha encomendado a ti y a mí. Todas esas personas empezaron a entregar sus vidas a Jesús. Ellos decidieron que Jesús sería a partir de ese momento su Señor y Salvador. Ahora, en este libro también vemos que muchos de esos momentos donde las personas recibían al Señor estaban precedidos o ocurrían después de que pasaran milagros sorprendentes, y que Dios utilizara a los mismos discípulos con ese poder para que ellos pudieran hacer ese tipo de milagros. Milagros que asombraron a todas las personas y que abrieron las puertas para recibir a Jesús en sus corazones. Y hoy quisiera que estudiáramos precisamente un milagro en particular. Un milagro que cuando yo esta semana estaba estudiando precisamente el libro de los Hechos llamó mi atención, cautivó mi atención por sobre los otros milagros que también están relatados en este libro. Y lo que Dios me mostró a través del milagro que vamos a estudiar el día de hoy es que hay un tipo de fe diferente a la fe que tenemos normalmente en Dios, y es una fe que transforma. Hoy vamos a hablar de la fe que sana, la fe que transforma. Y para eso quiero que por favor tú y yo vayamos al libro de Hechos capítulo 14. Y mi oración mientras que buscas esto, quiero decirte que mi oración el día de hoy es que la palabra que vayamos a estudiar no solo cambie nuestra fe, no solo nos dé ánimo, sino que transforme nuestras vidas y la forma en que vemos a Dios y el poder que Él nos da a nosotros para poder avanzar con lo que Él nos ha preparado, con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, pero también para ser sus instrumentos de transformación en este mundo. Así que Hechos capítulo 14 versículo 8 al 10 dice lo siguiente: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado. Quiero que repitas eso conmigo. Tenía fe para ser sanado. Pablo le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. ¿Qué tal si oramos por un segundo? Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tu palabra transforma. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Tu palabra quiere hacer algo en nosotros. Tu palabra no son simplemente letras escritas sobre una hoja. Es tu propia voz, es tu propio poder, queriendo transformarnos de adentro hacia afuera. Te pedimos que abras nuestros corazones y nos prepares para recibir lo que tienes para nosotros. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas y en nuestro propio espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No sé si alguna vez has estado en alguna circunstancia, tal vez en medio de una multitud, y de un momento a otro hay alguien que resalta a tu vista. Hay alguien que por alguna razón, no necesariamente por su físico, pero hay alguien que tal vez cautiva tu mirada. Incluso tú puedes haber sido esa persona y alguien se te acercó y te dijo: hay algo en ti que no sé qué es, que me llama la atención.
Hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, las personas que les gustan los realities, estos programas donde muestran, por ejemplo, concursantes que vienen buscando que alguien los escoja, que un grupo de jueces los escoja porque tienen un talento especial. La mayoría de ellos son cantantes. Y si tú eres una persona que ha visto estos realities, tal vez sabrás que en esta mayoría de shows, miles de personas cada año se acercan a las audiciones buscando un cupo para estar en ese programa. Son miles de personas, no solo algunos pocos, miles de personas se acercan buscando una oportunidad. Y la verdad, cuando yo he visto alguno de esos programas, cuando muestran las audiciones y después muestran a las personas que pasan y las que no pasan, muchas veces yo me digo, ¿y por qué escogieron a esa persona sobre la otra? La verdad es que yo creo que la otra hasta tenía mejor talento, pero los jueces algunas veces dicen, hay algo en él, hay algo en ella que es diferente, que me llama la atención. Otro ejemplo puede ser en los deportes. Ya saben, a mí me encanta el fútbol. Y por ejemplo, en estos días estaba leyendo que en equipos profesionales como el Real Madrid, Barcelona o los equipos más grandes, cada año más de 8,000 o 10,000 niños y jóvenes se acercan a esos lugares a buscar una prueba para ser parte de sus equipos. Ni siquiera de equipo profesional. Estamos hablando incluso de las canteras, los niños, los equipos juveniles. Más de 10,000 niños buscando unos cuantos cupos. Cuando yo era periodista, cuando ejercía mi carrera de periodismo, tuve la oportunidad de asistir a algunos de esos entrenamientos o lugares donde venían representantes de equipos, especialmente de México, venían aquí a Estados Unidos y Atlanta y se reunían cientos o miles de jóvenes, no solo de Georgia, de Atlanta, sino de otros estados alrededor, y llegaban aquí buscando una oportunidad de que los vieran y vieran algo diferente en ellos, que les diera la oportunidad de jugar en un equipo profesional. Y en alguna oportunidad tuve la fortuna de conocer al visor, a la persona que buscaba talento para el equipo del Chelsea de Inglaterra, y esa persona estaba encargada de América Latina y de Estados Unidos. Y cuando le hice una entrevista, le preguntaba por qué muchas veces vemos tantos jóvenes con talentos, con un talento especial para jugar, pero que ellos escogen a otros, o qué es lo que hace que entre una gran cantidad de personas ellos solo se enfoquen en unos cuantos. Y la respuesta que me dio este buscador de talentos, este visor del Chelsea, fue la siguiente. Él me dijo, no solo el talento es lo que sirve, no solo el talento es lo que nosotros estamos buscando también las ganas, y miren lo que me dijo, y la determinación que vemos en esos jóvenes para que sus vidas cambien, la determinación que los lleva a cambiar sus propias vidas. Y eso es lo que resalta de un jugador a los demás. Yo creo que Pablo, cuando estaba en la ciudad de Listra, se encontró con algo parecido cuando encontró a este hombre que estaba lisiado. Entre todas las personas que lo escuchaban, él notó algo diferente en esta persona. Y no precisamente era su limitación. Dice la Biblia de nuevo que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. No solo fe, sino que tenía fe para ser sanado. Otra versión dice, se dio cuenta que tenía fe para ser sanado. Y cuando yo estaba leyendo esto, le hice varias preguntas a Dios, o me hice estas preguntas. Dice, ¿cómo se dio cuenta Pablo que este hombre tenía una fe diferente? Una fe para ser sanado. Esa particularidad. ¿Qué vio Pablo en esta persona que era diferente a las muchas personas, tal vez cientos o miles de personas que estaban en ese momento en Listra escuchando lo que él estaba predicando? Que incluso otras personas que tal vez estaban enfermas y también necesitaban un milagro. ¿Por qué la reacción de este hombre fue diferente a la de los demás y que hizo que Pablo se diera cuenta de él? Cuando yo hice estas preguntas, yo sentí que Dios me habló de 3 cosas en particular y que creo que también pueden ser representadas en nuestras propias vidas. Te animo a que por favor las escribas y empieces a meditar a partir de ellas. Lo primero que yo encontré, o lo primero que yo sentí de parte de Dios, es que este hombre, a pesar de su limitación, tenía una postura diferente. Mire, a pesar de su limitación física, como le dije hace un segundo, este hombre llamó la atención de Pablo porque había algo que se movía en él. Tal vez no se podía mover físicamente, pero tal vez Pablo vio que él desde su limitación ya quería levantarse. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a
a la forma en que este hombre estaba recibiendo el mensaje. ¿Te has dado cuenta que muchas veces cuando tú hablas y cuando le hablas a diferentes personas, hay algunas personas que aún con su expresión te pueden estar mostrando que te están prestando atención, pero las otras tal vez no, o que lo entienden y que otras personas tal vez no entienden lo que tú dices? Hay reacciones diferentes. Yo creo que Pablo tal vez estaba viendo algo como eso. Las otras personas tal vez también estaban maravilladas y también estaban animadas con lo que estaban escuchando por parte de Pablo. Pero este hombre, y esto es una clave, este hombre no solo estaba buscando una palabra de ánimo, este hombre estaba buscando una transformación total. Por eso yo creo que su postura no solo mostraba que tenía deseos o ganas de caminar, sino que este hombre estaba cansado de su situación. No estaba dispuesto a seguir viviendo igual, y mucho menos cuando entendió que la solución estaba enfrente de él. Así que él no se iba a conformar de nuevo. Esta historia, ¿saben qué? Se parece mucho, por ejemplo, a la historia de la mujer que sufría de hemorragias y que podemos ver en Marcos 5. Esa mujer que entre toda la multitud se acercó y dijo: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Muchas personas, como decía, estaban tocando al Señor en ese momento, pero el toque de esta mujer fue diferente. ¿Y por qué fue diferente? Porque esta mujer no solo estaba buscando un ánimo, algo especial, algo que los hiciera sentir bien, como tal vez las otras personas sí lo estaban haciendo cuando perseguían a Jesús. Se sentían bien de escucharlo, se sentían maravillados de su enseñanza, se sentían con algo diferente. Pero esta mujer no solo buscaba un ánimo que fuera temporal, ella buscaba una transformación total, y por eso persiguió y se metió en medio de la multitud para poder tocar al Señor. Ella necesitaba y luchó para que su vida fuera transformada. ¿Saben una cosa? Muchas personas solo vienen a la iglesia o solo buscan a Dios esperando ser animadas, esperando una palabra de ánimo. Nosotros mismos que ya conocemos al Señor por tiempo, tal vez lo hacemos también a veces. Y el problema es que Dios no vino solo a darnos ánimo. Aunque la palabra de Dios nos da ánimo, aunque la palabra de Dios nos da paz, pero Dios no vino simplemente a darnos palmaditas para que nos sintamos bien. Dios, el objetivo de Dios es darnos una vida y una vida abundante, lo cual solo es posible cuando permitimos que Él nos transforme de adentro hacia afuera, no solo con ánimo, sino con transformación. Entonces, ¿qué pasa cuando solo buscamos ánimo por parte de Dios, o buscamos solo ánimo al venir a la iglesia por parte de la persona que está enseñando, o las personas que sirven? Pues que no estamos buscando o no estamos dejando que Dios nos transforme. Y tarde o temprano, ese ánimo que tú y yo podemos estar buscando ya no nos sirve. Ese ánimo que escuchas de un predicador y cuando dices: oh, como predica de bien, de bonito, tarde o temprano, si solo estás buscando ánimo, ya no te va a gustar, ya no te va a llenar, ya no me sirve, y por eso voy a otro lugar y salto de una iglesia a otra. O incluso ya no vuelvo a la iglesia nunca más y empiezo a buscar en otras cosas lo que yo creo que me va a animar, lo que simplemente me va a mantener ese tipo de energía o ese tipo de satisfacción que es superficial, que es momentánea. Y cuando no lo vuelvo a encontrar, lo vuelvo a hacer y vuelvo a buscar en otra parte, y esto se convierte en un círculo sin fin. Ahora, quiero aclarar algo. Eso no significa que Dios te haya sacado o te pueda sacar de un lugar para ponerte en una iglesia determinada, como muchos de ustedes, por ejemplo, han llegado a influencers, porque Dios los ha traído con un propósito específico y lo creemos de esa manera. Ese es el caso de muchos de ustedes acá. Pero aún si llegaste a influencers o estás viendo este video simplemente buscando algo que te anime, yo quiero exhortarte, yo quiero motivarte, yo quiero como estrujarte, por decirlo de alguna manera, que se levante algo, que se despierte algo desde adentro de ti,
para que cambies tu postura y busques, en vez de solo ánimo, transformación. Porque eso es lo único que va a hacer que tu fe crezca hasta el punto de que veas a Dios actuar con poder en ti. Y la palabra crecer ha estado en mi mente todos estos días. Una muy buena forma de saber que nosotros estamos dejando que Dios nos transforme, no solo que nos anime, sino que nos transforme, es que tú estés en crecimiento, que el crecimiento sea constante. Esa es una buena manera de saber si Dios te está transformando o si estás permitiendo que Dios te transforme. Ahora, el pastor Andy Smith de Influencers Kennesaw habló de eso hace un tiempo en algo que leí de él. Él dijo, una palabra de Dios nos anima, pero buscarse ser transformados hace que Jesús se detenga y te note, que se enfoque en ti y cambien las cosas. Por eso Jesús sintió algo diferente cuando la mujer lo tocó. Y por eso Pablo vio algo diferente en este hombre que estaba lisiado y que lo hizo darse cuenta que él tenía una fe para ser sanado, una fe que lo iba a transformar. La pregunta entonces es, ¿qué estamos buscando de Dios? ¿Solo una palabra de ánimo o estamos buscando esa transformación? Cuando buscamos ser transformados y que nuestras situaciones sean transformadas también, es cuando nos volvemos valientes para esperar y pedirle a Dios que haga cosas sobrenaturales en nuestras vidas. La primera característica entonces de una fe que transforma es tener una postura especial que busque la transformación, no solo el ánimo. Lo segundo que Dios me mostró es que este hombre tenía una disposición para obedecer e ir más allá incluso. Este hombre no dudó al recibir la orden de Pablo. Vemos que Pablo les da unas cosas específicas, unas órdenes específicas. Pero antes de eso les quiero contar, él demuestra que estaba listo, demostró con su respuesta que estaba listo a seguir las instrucciones e incluso ir más allá de ellas. Pablo le dijo que se pusiera de pie y que se enderezara. Pero este hombre no solo se levantó, él saltó. Este hombre no solo se enderezó, él empezó a caminar inmediatamente. Nada nos dice en la palabra que este hombre dudó, él lo hizo inmediatamente. Él hizo cosas que nunca había hecho, cosas que tal vez solo se imaginaba que podía hacer alguna vez, solo soñaba que alguna vez lo pudiera lograr. Miren, Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras está muerta. Y hace mucho tiempo yo entendí que esas obras no solo se refiere a los frutos de nuestra fe, sino a nuestra obediencia. En otras palabras, mi fe, tu fe y el amor por Dios se revela en nuestra obediencia. Así que tenemos que preguntarnos lo siguiente en este momento. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que nunca hemos hecho? ¿Estamos dispuestos y listos para saltar? Yo quiero que te hagas esta pregunta. Si Dios te pide que te pares, ¿estás listo para saltar? Si Dios te pide que te endereces, ¿estás listo para empezar a caminar? Muchas personas cuando conocen a Dios toman su tiempo para analizarlo todo. Y eso está bien. Incluso la misma palabra nos dice que tenemos que poner a prueba todo lo que nos enseña. Pon a prueba lo que nosotros te estamos enseñando, comparando con la palabra de Dios. Pero te quiero decir algo. Si la palabra de Dios mismo ya te muestra que es verdad y que debes obedecer, no esperes más. No podemos quedarnos en ese lugar de analizarlo todo para siempre. Podemos y tenemos que empezar a obedecer en fe, aunque no lo entendamos absolutamente todo. Así que la segunda característica de una fe que transforma es estar dispuestos a obedecer inmediatamente e incluso ir por más. La tercera y la última característica que Dios me mostró con la sanidad de este hombre lisiado es que la postura de este hombre mostró el tipo de Dios en el que él creyó en ese momento. Mire, la ciudad de Listra no era de Judea, por supuesto, no era del territorio de Israel, estaba afuera. Así que las personas que estaban ahí eran lo que llamamos gentiles, personas que no eran judíos. Y Pablo llegó junto a Bernabé y otros discípulos a este lugar. Ahora, la Biblia nos dice en unos versículos más adelante que Listra era una ciudad donde se adoraba a muchos dioses y también muchos ídolos. Y tenían templos donde ellos los adoraban. Y la palabra nos dice que cuando
Pablo pudo orar por esta persona y esta persona, lisiado, se levantó. Las personas empezaron a clamar que los dioses habían tomado forma humana en la vida, en el cuerpo de Pablo y Bernabé, que estaban en ese momento. Ellos incluso, estas personas querían, este pueblo, querían ofrecerles sacrificios porque creían que Pablo y Bernabé eran dioses que habían tomado cuerpos humanos. El problema entonces es que la multitud simplemente atribuyó lo que había pasado a uno de muchos de esos dioses que ellos mismos habían inventado, que ellos mismos tenían en sus templos y que ellos se habían inventado en su historia. Pero Pablo no estaba predicando de ninguno de estos dioses ni de ningún otro ídolo. Pablo estaba predicando del Dios que había bajado del cielo para hacerse hombre, pero que murió en la cruz tomando el lugar de la humanidad para pagar por nuestro pecado y que luego había resucitado. Y este hombre lisiado entendió que ese era el verdadero Dios. Este hombre creyó en el único Dios que se había levantado de entre los muertos y que resucitó con su propio poder. Por eso este hombre tuvo fe para él mismo. Tuvo fe para que él mismo fuera sanado. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos, el Dios que venció la muerte, el Dios que no solo quiere animarnos, sino que quiere transformarnos y que puede transformarnos. Y lo puede hacer porque Él es el Dios viviente. Mira, a diferencia de los otros dioses que solo piden que los adoren y sacrificios por parte de la humanidad, este hombre entendió que que Jesús, al cual Pablo y Bernabé estaban predicando, era el único Dios que podía transformar su propia vida y que lo hacía por amor y por gracia, no por nada más. Los otros dioses son diferentes. ¿Te has puesto a pensar que a diferencia del cristianismo, las otras religiones siempre piden que las personas sean las que cambien por sí solas para alcanzar a sus dioses? Pero nuestro Dios es el único que cambió al hacerse hombre para alcanzarnos a nosotros y que nos pide que nosotros seamos los que lo dejen entrar, que Él entre y que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas para Él ser el que nos cambie a nosotros, para que nos transforme por medio de su poder. Las otras religiones piden que tú lo hagas. El cristianismo, el Dios al que creemos, es el que dice, déjame que yo lo hago por ti. Ese es el Dios en que creyó este hombre y también el que creyó la mujer que tenía hemorragias. Ellos no solo sabían que Él podía sanar, sino que Él es el sanador. No solo creyeron que Él puede proveer, sino que es el proveedor. No solo creyeron que Él era un camino, sino que Jesús es el camino. La fe no dice Él puede, la fe dice Él es y por eso Él lo hará. Ese es el Dios en que tú y yo debemos creer. Miren, familia, el hombre lisiado en esta historia representa las vidas no solo de las personas que tal vez están buscando un milagro, que tienen una necesidad física o de algún otro tipo y que están buscando un milagro de parte de Dios, que tal vez se encuentran estancados en un problema. Esta historia también representa la vida de todas las personas que se sienten estancadas con Dios y que en sus propias vidas ya no avanzan, que tal vez están paralizados espiritualmente. Y lo peor, que muchas personas están ya conformes con esa situación. Creen que su vida espiritual o la vida con Dios, su relación con Dios es así y es normal y puede quedarse así toda la vida. Pero Dios te dice que no es así. Tal vez alguno de ustedes en este mismo momento que están viendo este mensaje, si es tu primera vez o si has estado por mucho tiempo con nosotros o en cualquier otra iglesia, tal vez se sienten de esa manera, paralizados, lisiados espiritualmente, bloqueados en su relación con Dios. Si ese es tu caso, o si estás en medio también de una circunstancia que te mantiene así, que solo puede solucionarse con el poder de Dios, tengo que hacerte una pregunta. ¿Estás cansado o cansada de vivir de esa manera? ¿Con ese estancamiento?
o estás conforme, como si estuvieras acostumbrado a esa circunstancia o echado a la pena? Porque si estás cansado, estás listo para ser transformado. Si estás acostumbrado, tal vez simplemente estás buscando ánimo. Si estás cansado, te quiero preguntar lo siguiente: ¿estás buscando simplemente una palabra de ánimo? ¿Solo algo que te haga sentir mejor? ¿O quieres ser transformado radicalmente? Si quieres ser transformado, quiero preguntarte esto: ¿cuál es tu postura ante Dios, ante este mensaje que has escuchado el día de hoy? ¿Estás llamando la atención de Dios? ¿Estás llamando la atención como ese hombre llamó la atención de Pablo? ¿Estás llamando la atención de Dios? ¿Le estás mostrando una postura diferente? ¿Estás dispuesta a ser transformado? ¿Tienes fe para ser sanado o sanada? ¿Estás listo para saltar, para empezar a caminar, a hacer y buscar lo que antes nunca habías hecho? A buscar lo que nunca has tenido o que alguna vez ya tuviste, a vencer el miedo para no seguir de la misma manera. Pues si ese es tu caso, quiero decirte que lo primero que tenemos que hacer es lo que este hombre sintió. Es creer no solo en Dios, porque todos creemos en Dios. Dice la Biblia que aún los demonios, los espíritus, creen en Dios. Pero este hombre y tú y yo tenemos que creer no solo en Dios, sino en el Dios que tiene el poder, la autoridad para levantarse de entre los muertos y que nos da ese poder y esa autoridad para transformar nuestras propias vidas. Que podamos entregar nuestras vidas, creer en Él totalmente y entregarnos por completos a Él, a ese Dios que se levantó de entre los muertos. Si es tu caso, si necesitas esa transformación, si necesitas tener una fe que cambia, no solo que anima, sino que cambia, quiero invitarte a que hagas la siguiente oración. ¿Qué tal si repites conmigo lo que vamos a decir en este momento, lo que yo te voy a guiar en este momento? Y que lo digas con tu corazón, pero que también sea audible con tu boca. Y todos los que estamos escuchando podamos repetir también. Señor Jesús, en este momento reconozco que te necesito, que solo no puedo lograrlo. Reconozco también mi pecado y me arrepiento de él. Y necesito de tu salvación. Tú moriste en la cruz, en mi lugar. Acepto tu sacrificio y te pido que entres en mi vida y seas el Señor y Salvador de mi corazón. Guíame a partir de hoy por toda mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.